durante 3 siglos de virreinato, de una u otra manera, la violencia, un factor muy secundario. La prueba de ello es que en el virreinato, por ejemplo, no hubo un ejército regular. Pero yo me atrevería a decir que el Perú es una de las mayores experiencias de mestizaje de la historia de la humanidad, promovidas desde un poder central. Casi el 80% de las tierras del Perú estaban conducidas por las comunidades campesinas, los nobles indígenas. Después de estas décadas de independencia, las comunidades campesinas fueron arrinconadas sobre los 2.500, 2.800 sobre el nivel del mar. Se produjo la mayor expropiación de tierras de la historia del Perú. Y eso solamente se puede hacer con violencia. El APRA de las primeras décadas del siglo XX consideraba que la violencia era la partera de la historia, ¿no? Una de las cosas más importantes, por qué no hubo una violencia desatada en ese momento, es por el papel histórico del APRA y de Haya de la Torre. Haya de la Torre es un padre fundador de la peruanidad. Él evitó la guerra civil en el Perú. Sendero Luminoso inicia una guerra que fue la primera gran guerra nacional que libramos todos los peruanos. Después de eso, Sendero llega a controlar una tercera parte del territorio nacional. Queridos amigos, ¿cómo están? En esta nueva edición de Piensa Más, soy Miklos Lucas y en esta ocasión tengo a un gran invitado, el filósofo y también doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del portal El Montonero, Víctor Andrés Ponce. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas, Miklos, gracias por la invitación. Víctor Andrés, te invito a este programa porque, bueno, acá en Piensa Más nosotros tratamos en Betel temas misceláneos, ¿no? Pero con un enfoque distinto, no tanto coyuntural, sino también abordando un poco de historia, un poco de contexto, para que la gente cuando interprete las noticias que reciben tenga un poquito más de, vamos a decir, meterle un poco más de papa al caldo, como se dice en criollo, ¿no? Entonces, Piensa Más apunta hacia eso, a dar un poco más de sustancia al debate político, al debate filosófico. Y en esta ocasión creía conveniente hablar de un tema que ha sido una constante en el Perú, que es la violencia. Y pues, la violencia en el Perú. Todos los días estamos enfrentados a hechos de violencia. Violencia doméstica, violencia externa, guerras en el extranjero. En este caso quiero enfocarme en el Perú y en la historia del Perú en particular. ¿Qué viene a tu mente cuando asocias la palabra violencia al país? ¿O crees que son palabras o son conceptos que están íntimamente relacionados, tristemente? Sí, sobre todo con la idea, el momento en que nace la idea del Perú, la idea de peruanidad. Mira, durante 3 siglos del virreinato, por ejemplo, es cierto, hubo la revolución de Túpac Amaru, ¿no? En 1780. Hubo, digamos, las guerras de conquista, ¿no? Del Imperio Español. Todas esas cosas existieron. Pero durante 3 siglos de virreinato, de una u otra manera, la violencia, un factor muy secundario. La prueba de ello es que en el virreinato, por ejemplo, no hubo un ejército regular. No había un ejército regular. Tú te imaginas si se hablara de un sistema colonial basado en la violencia durante 3 siglos de virreinato, una de sus características hubiese sido la existencia de un ejército regular. En el virreinato no existía eso. Entonces, y por otro lado, la República de Indios, con los nobles indígenas, prosperaba, ¿no? Prosperaba. Y la República de Españoles, de la misma manera. Y el virrey, por si acaso, el virrey era un representante del rey que estaba controlado políticamente, incluso más que los actuales presidentes de la República. En el sentido siguiente, habían 2 repúblicas. La República de Indios, con sus propios fueros, la República Española tenía un juicio de residencia y dependía del Consejo de Indias del Imperio Español. Claro. O sea, era un sistema de control. Y ¿no? es interesante lo que me estás mencionando porque creo que apuntas a un tema sensible, pero que es importante que la gente que nos escucha sepa más allá de pasiones políticas. No, que la historia es lo que es, hay documentos y uno tiene cierto margen para interpretar los hechos históricos, pero hay cosas que no se pueden interpretar. Y lo que tú estás diciendo aquí es que, para empezar, el Perú, como es hoy,
no existía antes de la independencia, era un virreinato. Así Eso es lo primero. Y lo segundo es esta leyenda negra abiertamente que se ha tratado de impulsar, de que básicamente este fue un sistema colonial explotador y no entiende que en realidad el mestizaje cultural, económico, político sea No, desde siempre. y mira, esto es una cosa un poco audaz, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que el Perú es una de las mayores experiencias de mestizaje de la historia de la humanidad, promovidas desde un poder central. Ujú, Mira, en el Perú, la nobleza indígena, Zairi Túpac, es el descendiente inca que firma un acuerdo con el rey español. ujú. Y de alguna manera, el virreinato del Perú se basa en la convergencia de dos noblezas, de dos reinos. El último inca era el emperador español. Cuando uno habla de violencia, tiene que remontarse a la independencia. Efectivamente. Entonces aquí harías el primer punto, el primer hito de esta conversación sería que cuando hablamos de violencia política en el Perú o de violencia en general, comienza en 1821 formalmente. Claro, porque mira, tú tienes en las batallas de Ayacucho, de Junín, ¿no? En la que el ejército realista estaba conformado casi en un 80, un 90% por indígenas. Ujú, Por indígenas. Y tienes un ejército prácticamente extranjero, entre comillas, libertador, liderado por Bolívar y por San Martín y Bolívar con el mismo proyecto, que tenían una visión de república abstracta, jacobina, revolucionaria, ujú, afrancesada, venían con las ideas de la Revolución Francesa, la idea de la nación, la idea ujú, de la representación, la idea de la ciudadanía, que eran conceptos abstractos que nunca habían existido en la historia del Perú, como ujú, tampoco habían existido previamente antes de la Revolución Francesa. ujú, Entonces ellos vienen con esas ideas y luego de ganar en las batallas de Ayacucho y Junín, reorganizan el poder político en el Perú bajo esos conceptos. ujú, Y se hace con extrema violencia. Y ahora te cuento por qué. Extrema violencia. ujú, Quizás uno de los hechos más violentos de la historia de Hispanoamérica. ¿Por qué? Mira, hay un libro de Alicia del Águila que se llama Ciudadanía Corporativa, por si acaso. Es una tesis doctoral en San Marcos y el asesor de esta tesis es Antonio Zapata, ujú, un historiador serio, ujú. académico, Graduado creo en Colombia, ¿no? claro, pero Ujú, además Antonio Zapata tiene una afiliación marxista, ujú, ¿no? ujú, Pero a la hora de la academia, a la hora de la investigación es incuestionable. ujú, Bueno, en este libro de Alicia del Águila se señala que al momento de la independencia, casi el 80% de las tierras del Perú estaban conducidas por las comunidades campesinas, ujú. sus nobles Imagínate. indígenas. Ujú, Se señala que la absoluta mayoría de contribuyentes del Perú antes de la época del guano eran, eran las noblezas ujú, indígenas. ujú, Bueno, sin embargo, con el transcurso de las décadas de la República y de la Independencia, hacia fines del siglo XIX, se constituye un Perú latifundista, en la que las comunidades campesinas que conducían el 80% de las tierras, siempre oímos la comunidad de Jicamarca, ujú, que sus posesiones y tierras se extienden hasta la costa, hasta el mar, ¿no es cierto? Después de estas décadas de independencia, las comunidades campesinas fueron arrinconadas sobre los 2.500, 2.800 sobre el nivel del mar. ujú, Se produjo la mayor expropiación de tierras de la historia del Perú. Y eso solamente se puede hacer con violencia, ¿no ujú, es cierto? ¿Cómo sucedió esto? Una vez más, esta visión abstracta, jacobina, revolucionaria que ha marcado la historia del Perú. Porque en el Perú todo está en revolución permanente, más ujú, allá de Trotsky, ¿no? Por ejemplo, la idea de una nación y de una democracia representativa implicaba eliminar las noblezas ujú, indígenas. ujú, Y en el proyecto de San Martín y Bolívar, las noblezas indígenas no cabían. Entonces, cuando tú eliminas a las noblezas indígenas, las comunidades campesinas se quedaron sin sus representantes, sin sus ujú, interlocutores. Recuerda que la nobleza indígena era una nobleza como la nobleza castellana, la nobleza de Nápoles o de cualquier parte del reino español.
gente educada, culta, instruida y que conducían el mundo indígena de acuerdo a los parámetros de su tiempo. Bueno, esa nobleza fue eliminada y se produjo un proceso de expropiación de tierras y sin precedentes. ¿Y esto en qué año estás? ¿Qué años estamos hablando acá? Bueno, mira, quizá esto sirva, ¿no? En la Constitución de 1828, estos tribunos, Faustino Sánchez Carrión y Luna Pizarro, digamos, sacerdotes, pero republicanos con una visión jacobina francesa, se daban cuenta que no podían armar una república con el 80%, la mayoría absoluta del mundo indígena que era propietaria de las tierras, pero era analfabeta. Entonces, en la Constitución de 1828 se estableció que la república, que los analfabetos votaban hasta 1840, con la condición de que la república los educara, ¿no? Pero lo que hizo la república es expropiarlos, es aplastarlos, es destruir el mundo indígena. Y llegó 1840 y en vez de que se alfabetizaran, continuaron excluidos. Ya hacia fines del siglo XIX, antes de la República Aristocrática, se eliminó cualquier posibilidad de voto de los analfabetos. Y esa es la historia del Perú. Cuando yo te cuento esto, tú te imaginarás el nivel de violencia, ¿no es cierto?, que hay en el Perú. Lo que planteas es que, claro, ya hay... No significa esto que antes de 1821 no haya habido violencia, esto quiero aclararlo, ¿no? Pero siempre es bueno aclarar porque aparecen los sensibles que después te dicen, uy, estás negando el pasado. No, simplemente estamos hablando que como fenómeno político la violencia en el Perú inicia con la República, punto, y que ha habido este proceso que tú dices, ¿no? Donde se descabeza, ¿no? La élite política indígena queda completamente eliminada del mapa político y entonces vas a tener un siglo XIX con ausencia de representantes políticos del mundo indígena. Y este es el gran drama del Perú, ¿no? Cómo tú sacas de la mesa del poder a los indígenas en la supuesta independencia que muchos de ellos ni quisieron que se... ¿No? La inmensa mayoría quería mantener el status quo. Ahora, Víctor Andrés, creo que siglo XIX es imposible no marcar un periodo de violencia también tristemente doméstica después de la guerra con Chile, ¿no? ¿Qué pasa? La guerra con Chile nos marca un periodo de trauma nacional, termina esta guerra, ¿hay unidad después? El Perú era digamos, la pregunta de Mario Vargas Llosa, que ha servido para formular interrogantes, ¿no? Al margen de la certidumbre o no de la pregunta. ¿En qué momento se el Perú? Bueno, el Perú se en el momento de la independencia. Lo que pasa es que cuesta, porque el Perú y la peruanidad, ahora somos peruanos. No podemos renunciar a nuestra peruanidad. Es más, desde la peruanidad tenemos que mirar el mundo y probablemente el sueño de los Estados Unidos del Sur. Cuando se produce la guerra con Chile, tú tienes un Perú fracturado. Tienes una élite costeña de origen europeo y un mundo indígena aislado, excluido. Claro. Entonces, tú tienes un país frágil, destruido en sus cimientos y en sus bases. Chile era otro proyecto de país, era un país más estructurado, más cohesionado. Bueno, pero ¿no? También es cierto que las élites políticas y económicas de Chile eran élites más comprometidas con el desarrollo del país, porque ese ha sido un drama del Perú, ¿no? Que la gente con los recursos económicos, con la educación, con el poder político, en realidad pocas veces se comprometió con el desarrollo del país en su conjunto y vio o veló por los intereses propios. Y esto lo puedes ver también incluso en el boom del guano, en el boom del caucho, claro. O sea, y la minería. O sea, hay verdad en esa crítica que se hace desde la izquierda. Es que la élite republicana que nace, digamos, la leyenda negra nos dice que los latifundios que sobrevienen en la República no son sino la prolongación del virreinato. Eso no es verdad, pues. Claro. Eso es leyenda negra. Lo que pasa es que la élite republicana
no era una élite nacional en el sentido de las construcciones nacionales, Ujú. porque para consolidarse y avanzar tuvo que basarse en la exclusión, en la violencia sobre la mayoría nacional, sobre el mundo indígena, ¿no? Esa fue la historia del Perú, eso es lo que nos marcó. Cuando tú hablas de la guerra con Chile, digamos, tú tienes dos élites, ¿no? Una élite comprometida con su país, que además es nacional, que Ujú. cohesiona una sociedad, con una élite que está fracturada de la Ujú. mayoría, ¿no? Antes del surgimiento hablabas de la República Aristocrática, entonces estamos entre, ¿no? Partimos en 1895, se le llama así porque hubo una sucesión relativamente sana de presidentes civiles, ¿no? Que tuvieron una cierta estabilidad democrática, relativa también porque hubo un golpe de Estado entre medio, pero en general fue un periodo de estabilidad. Hay una figura que es, eh, bueno, hay varias, pero yo creo que esta sobre todo es particularmente fuerte, que es la figura de Leguía. Y en Leguía también vemos la violencia en Perú, ¿no? Expresada no solamente en la ciudadanía, sino en la clase política. ¿Por qué Leguía es un punto importante para entender dentro de este tema que estamos abordando de violencia política en el Perú? Mira, qué interesante lo que toca, ¿no? Lo de la República Aristocrática, ¿no? Mira, la historia tiene que ser objetiva, crítica, Ujú, dialéctica en el sentido griego, no en el sentido hegeliano. ujú, ujú, ujú. Y en ese sentido, la República Aristocrática, si tú miras la historia del Perú, mira, los primeros 50 años, golpes de Estado, Así cuartelazos es, de aquí para allá. puro caudillo. Así es. Ujú. En 1872 se elige a Claro. a Manuel Pardo. Ujú. Es el primer civil Claro, del Partido Civil, de del hecho. partido civil que es elegido mediante el Es sufragio. que antes, Víctor Andrés, si me permites, se hablaba de la privatización del poder político en el Perú porque eran caudillos militares, pero que tenían detrás el financiamiento de empresarios, de gente de negocios. Y por eso es que, claro, finalmente los militares estaban presentes, pero también había una clase económica que estaba detrás, que también marca de alguna manera lo que es la Bueno, realidad actual. es esa clase que se gesta Ujú, en el siglo XIX, ¿no? ujú, En el siglo XIX como una oligarquía, ujú, evidentemente, y un mundo andino excluido. ujú, Esa ujú, es la característica del siglo XIX. Pero aquí lo interesante, porque estamos tocando el tema de la violencia, es que el primer presidente civil de la República de San Martín, de Bolívar, del sueño de los tribunos, de Faustino Sánchez Carrión, Luna Pizarro, que son gente buena, ¿ah? ujú, Pero cada uno tiene su tiempo, su ujú. época, ¿no? Primer presidente civil, medio siglo después de la Sí, claro, fundación. ese es un Es punto una importante. barbaridad, Ujú, ¿te das cuenta? ujú. Ahora, el proyecto de Pardo también es bloqueado por esta estructura de Ujú, violencia que existe en el Perú. Y surge un momento como un remanso que es la República Aristocrática, ujú. ¿no? Piérola, Quiero la verdad. Piérola, el Partido Califa. Civil se ponen Ujú, de acuerdo. ujú. Y Bueno, Andrés Avelino Cáceres también era protagonista claro, en ese periodo. O sea, claro, tienes a grandes personajes de la historia del Perú disputándose el poder político. claro, pero llegan a un acuerdo, algo que era una novedad, y va a ser una novedad. Ojo, por eso es importante. Llegan a un acuerdo para mantener una estabilidad del sistema y se producen 7 procesos electorales sin interrupción, ¿no? Ujú, El gran problema de esa república aristocrática es que no logra incluir, no tenía cómo conectar o incluir al mundo indígena ujú, ujú, mayoritario, ujú. ¿no? Bueno, en ese contexto surge Leguía, como Claro. cuestionando las bases económicas y sociales, y al hacer de esa república, y al hacerlo también cuestiona su institucionalidad, O sea, hay un paralelismo ahí entre Leguía y Fujimori, de hecho, ¿no? totalmente. Es el primer Fujimorismo de la historia, lo plantea Claro, Leguía. porque Ujú, Leguía, digamos, surge liderando la crítica a los partidos tradicionales, ujú, el Partido ujú, Civil, el ujú. Partido Demócrata, liderando la crítica a la clase política y representando la emergencia de las clases medias. Claro, y no sé si te das cuenta, Víctor Andrés, el mismo destino, ¿no? Que sufre Leguía, cómo pasa Leguía o cómo es vamos a decir, descrito Leguía en la historia, cómo es descrito Fujimori en la historia. eh, los dos se atrevieron a desafiar a las élites
Y mira siempre esta imagen negativa que se les crea. Claro, claro, eso tiene una enorme carga de violencia, ¿no? Claro, por supuesto. Porque el castigo político por haber quebrado el establishment, Ujú, que puede, a ver, al margen de que sea, al margen de valoraciones, puede ujú. ser correcto o incorrecto, es extremadamente, por usar un término, muy parecido al de los regímenes soviéticos, Así ¿no? es, ¿No? efectivamente. Muy parecido en ambos Y casos. Leguía, en realidad, el gobierno de Leguía fue, bueno, fue un buen. El oncenio fue un un gobierno de gobierno progreso y desarrollo para el Perú. De modernizador, alguna manera integrar, no completamente, pero son los primeros pasos de integración, o sea, donde la costa empieza a mirar la más sierra. hacia la sierra. También en los procesos de violencia política en el Perú has tenido un protagonista siempre silente o siempre detrás del poder, que han sido las élites. Las élites tienen mucho que ver en los procesos de violencia en este país. Sí, Porque efectivamente. Leguía, para que vea la gente también el nivel de maldad, Leguía murió en la cárcel. Y sin poder atenderse. Exacto, fue como Fujimori, pero peor, Peor, peor. porque a él no lo dejaron ni siquiera Ni- atenderse, murió el médico no lo famélico. podía ver. Era una Fue cosa, una condena, fue una especie de campo de concentración así es, nazi efectivamente. soviético, ¿no? Ujú. Eso tiene el Perú, pues. Es la El Perú venganza, ¿no? El es la rencor. venganza, ¿no? Lo que no existe en otras sociedades, mira. O Ujú. sea, no sé de dónde viene, no, nunca he podido encontrar una explicación. Eh, y luego, con la venganza hay una enorme incapacidad de reconocer las cosas buenas Ujú. del vencido, ¿no? En Efectivamente. el caso de Fujimori sucedió lo mismo, ¿no? El desafío a toda la clase política, al sistema político, ¿no? Fue un gran modernizador. Sí, totalmente. Produjo las grandes reformas que hasta ahora sostienen el modelo Ujú. económico del Perú, pero felizmente no murió en la cárcel, ¿no? Sí, hubiese sido una mancha Es para la decir, historia de todos los peruanos. claro, al final, digamos, un poco que la sociedad y la historia se reconcilia con Ujú. él, ¿no? Ahora, justo fue lo que me dio la pregunta y entramos ya a la década de los 20. Esta es una década muy importante para la historia del Perú y para el tema que nos convoca. Es el surgimiento de los grandes movimientos obreros, campesinos, de estudiantes, es el surgimiento del Partido Comunista con Mariátegui, del APRA, ¿no? Este fenómeno que es Víctor Raúl Aya de la Torre. Y aquí ya se empieza de alguna manera a institucionalizar el Frente Olvidado, ¿no? Por favor, ¿por qué es importante este proceso en la historia? No, digamos, tú tenías un Perú, ¿No? ¿no? Fracturado, ¿no? Fracturado entre su élite, Ujú. entre su clase dirigente, su clase terrateniente y la mayoría andina, ¿no es Ujú. cierto? Pero por otro lado, Y la disociación también entre civiles y militares, ¿no? claro, Era siempre una constante. ahí es donde va a Ujú, surgir ujú, esta guerra entre civiles y los vetos históricos ujú, ujú, que destruyen los países. Y por otro lado tenías la revolución bolchevique, ujú. Claro, fresquita. fresquita, ¿no? 1917, ahí nomás ya ¿No? llegaron las Tenías la noticias. revolución bolchevique Ujú, y todo el aliento revolucionario que trajo la revolución ujú, bolchevique. Eso va a influir decisivamente en la historia nacional. ujú. Y las ciudades se consolidaban y surgía una nueva clase media, culta, ilustrada. Efectivamente, José Matos Mar ha escrito un libro, bueno, escribió un clásico, ¿no? El El, Desborde Popular. Cómo él ya documenta las primeras migraciones de la sierra a la costa a inicios del siglo XX. claro. Ya en Lurín, ¿no? Y también en la zona norte. Eh, Y, digamos, con la modernización de la sociedad y la economía, digamos, la urbe adquiere un protagonismo especial, Ujú, porque recuerda que antes de eso, el Perú eran, digamos, Lima, Trujillo, Arequipa y un mundo agrario ujú, que que lo cubría todo. Entonces las ciudades empiezan a tener más protagonismo, a crecer más ujú, en industria, en servicios, cosas pequeñas, pero las clases medias empiezan a surgir. ujú, Este, los estudiantes de San Marcos, de las escuelas populares de San Marcos de Ay y Mariátegui, ujú, ujú, ¿no? Y todo eso empieza a desarrollar un proyecto político de clase media ujú. que buscaba, que consideraba que la oligarquía era su enemigo Claro. principal, Ujú, ¿no? Que tenía por otro lado la influencia bolchevique, ¿no?
Y bueno, eso se va a reflejar en el socialismo en Mariátegui y en el nacionalismo de Aya de la Torre, ¿no es cierto? Claro. Entonces tienes estos dos grandes movimientos que son protagonistas hasta el día de hoy. Para que vea la gente la potencia que han tenido tanto el indigenismo como los movimientos estudiantiles. Pero hay un evento también, la llegada al poder de Sánchez Cerro, que también y la violencia de la Efectivamente, por favor, eso también creo que es un... Bueno, es que, digamos... Porque hay gente que le dice a los apristas que ellos en su época eran terroristas. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No, la violencia... Estoy poniendo en problemas aquí a Víctor Andrés. No, la violencia... Es evidente que el APRA de las primeras décadas del siglo XX consideraba que la violencia era la partera de la historia, ¿no? Por eso hicieron la revolución contra Sánchez Cerro. Hay una discusión ahí si le robaron la elección a Aya o no, pero lo cierto es que hubo una revolución muy violenta. Después el APRA iba a desarrollar varias revoluciones a fines de los 40, ¿no? También otra revolución, ¿no? Y empezó a surgir el veto militar contra un movimiento político sin precedentes en la historia nacional. El APRA, si bien es cierto, puede tener muchas críticas, fue un gran constructor de la peruanidad. Sí, efectivamente, protagonista del siglo XX. Totalmente. Porque por primera vez surge un partido con una idea... Claro, esto sin desconocer a la gran reflexión teórica de la generación del 900. Claro, por favor. O sea, las reflexiones de José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón. Que son una vertiente más conservadora. Claro, vamos a decir. Ellos son los fundadores de la reflexión de la nueva peruanidad. Había la preocupación en ellos de cómo incorporar a este mundo indígena excluido. La gran conclusión que ellos tenían era que se incorporaba y se creaba ciudadanía a través de la educación, ¿no? Mariátegui ponía el énfasis en la entrega de la tierra, como todo socialista, como todo buen comunista, socialista, digamos, para que no nos ataquen. Así es. Bueno, no importa, para eso estamos. ¿Ya? Todo eso fue olvidado, ¿ya? Y eso también le hizo mucho daño al siglo XX. Y ahí tuvo mucho que ver este discurso corrosivo de Manuel González Prada, ¿ya? Sí. Porque este señor los viejos a la tumba, los jóvenes, siempre ha sido un jacobino revolucionario, ¿no? Y se le recuerda con mucho cariño dentro de los círculos más radicales. Claro. El tipo nunca fue un constructor de patria, siempre estuvo dividiendo. Claro, nunca, y digamos, la prédica corrosiva, disolvente de González Prada no permite tener una continuidad en el buen pensamiento que empieza a surgir a fines del siglo XIX por parte de la generación del 900 y las nuevas generaciones de la primera década del 20. Y el APRA nace bajo esa influencia, pero también bajo la influencia de la revolución bolchevique. Pero la idea de construir peruanidad, de integrar a todos los sectores sociales de nuestra sociedad y de incorporar al mundo indígena, si bien es cierto, el APRA no tenía un discurso indígena propio, en la acción política del APRA hay uno de los primeros antecedentes de la acción política, no de la reflexión teórica, que yo le atribuyo principalmente a la generación del 900, de la acción política de integrar esta idea de Perú, de peruanidad, ¿no es cierto? Y bueno, ya aquí entonces vamos a entrar, ya estamos en la década del 40, vamos a entrar a los 50, hemos hecho un repaso desde pre-republicano. Pero ¿no? Todo es violencia. Todo dentro del concepto de violencia, ¿no? Y vamos viendo algo, y con esto ya voy a dar una pequeña pausa. Pero antes de entrar a esa pausa, Víctor Andrés, cómo se va germinando, ¿no? las semillas de la violencia que después van a desencadenar este gran momento terrible de la historia del Perú, que es el surgimiento de Sendero Luminoso. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Piensa Más, ya sabe, Betel Televisión, con el gran Víctor Andrés Ponce. Ya regresamos.
ya estamos de vuelta aquí en Piensa Más, en Betel Televisión, en esta ocasión con el gran Víctor Andrés Ponce, hablando sobre la violencia en el Perú. Y en esta primera parte, en estos primeros minutos, estuvimos haciendo una especie de preámbulo, ¿no? Hablamos un poco del proceso, los procesos de violencia, desmitificamos un poco qué pasó antes del Perú republicano, durante el virreinato, después el inicio de la República, el siglo XIX, con todas sus vicisitudes, ¿no? Y hablamos de la República Aristocrática, Leguía, Sánchez Cerro, el aprismo. Estamos en la década de los 40, Segunda Guerra Mundial, el Perú obviamente no protagonista de ningún proceso, aunque le declaramos la guerra a Alemania. Creo que ese es le declaramos la guerra a Alemania y la Segunda Guerra Mundial, una cosa pero de locos. Bueno, y vamos a entrar ya con los partidos, ¿no?, de masas, en los partidos de masas, tanto los partidos comunistas y el aprismo. Y tú hablabas de una génesis de una clase media que es cierta. ¿Qué querías decir? No, mira, para hablar de la década del 40 es importante subrayar esto. El Perú, el sistema terrateniente y latifundista en el Perú había logrado construir una economía eficiente. A pesar de la no intervención de nadie, eso es como siempre el Perú informal que se formaliza. Digamos, si esa clase terrateniente hubiera tenido una visión más de proyecto nacional, hubiese organizado partidos políticos, hubiese producido reformas, ¿no? Hubiese entregado derechos a los trabajadores agrarios. Bueno, el Perú sería el día de hoy Francia. Claro, pero no somos Francia, somos el Perú. Claro. Pero en estos momentos tengo que decir que, por suerte, que somos Perú ahora y no Francia ahora. No, me refiero a el Perú hubiera construido su desarrollo. Obviamente, sí entiendo lo que seríamos un país desarrollado. Claro. Pero no hubo esa visión en la clase terrateniente de ese entonces, no hubo una clase dirigente. Entonces, ¿qué se produjo? El Ande, que permanecía excluido, gran parte del mundo andino, empezó algo inédito en la historia de Hispanoamérica. Empezó a vaciarse pobladores y empezaron a migrar a la ciudad. Es que las grandes migraciones campo-ciudad efectivamente se dan en los 40. Claro. Ahí es donde empieza a crecer lo que antes se conocía como el Cono Norte, San Martín de Porres, Comas, mira, ese tipo de migración interna no tiene Chile, efectivamente, no tiene Colombia, efectivamente, no tiene Ecuador. Por eso el Perú está llamado a ser una potencia mundial, porque el Perú ha tenido el mismo proceso de migración que tuvieron los pioneros estadounidenses, los pioneers, claro, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Pero no te emociones, todavía no quiero adelantarme la historia. Queremos seguir un orden. 40 entonces los procesos migratorios, y en los 50 es otro evento importante, otra década muy importante, surgimiento de partidos de clases medias, finalmente empiezan a tener representación política, Acción Popular, PPC y el ochenio de Odría. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien no hubo violencia, sí vamos a decir, procesos de violencia como en los 70s, en los 80s, ¿no? 80s, 90s, que es lo peor, 80s probablemente la peor década, ya se está cocinando algo ahí. Claro. ¿Por qué son importantes estos dos eventos? Mira, una de las cosas más importantes, por qué no hubo una violencia desatada en ese momento, es por el papel histórico del APRA y de Haya de la Torre. Haya de la Torre es un padre fundador de la peruanidad. Él evitó la guerra civil en el Perú. Mira, tenía una organización nacional poderosísima. Claro, y es curioso cómo la historia no cambia los roles, porque inicialmente era un personaje que llamaba... Era un bolchevique. Efectivamente, y después se vuelve una especie de fiel de la balanza. Un constructor de país, porque, digamos, la convivencia y la superconvivencia que la izquierda y el radicalismo siempre han criticado en Haya de la Torre, es su mayor grandeza. O sea, Haya de la Torre no cabe en esta veneración por parte del surdaje porque no fue un radical, básicamente. Porque, digamos, le ahorró, digamos, en los 2 primeros tercios del siglo XX la guerra civil al Perú. Porque si él hubiera continuado siendo un bolchevique, la guerra de Sendero se hubiera producido en los años 50. Así es, efectivamente. ¿No es cierto? Efectivamente. Entonces, eso te demuestra que la violencia no corresponde a las estructuras económicas y sociales, sino a la ideología. Efectivamente.
¿no? Eso es una observación clave que estás Claro. haciendo. Llegamos a los 60, primer gobierno de Belaúnde. Hay otros, pero vamos a hablar de Belaúnde I. Y la gente, mucha gente quizás no sepa esto, pero el que primero implementa una reforma agraria no es Velasco Alvarado, es Belaúnde Terry. Claro. Pero fue un fiasco. Así es. Por favor, ¿y qué pasa en los 60? Aquí ya entramos al tema de la violencia. Hugo Blanco y los movimientos de izquierda. Y Velasco. Y Velasco. Ok, Víctor Andrés, por favor, para poner Mira, las cosas en orden. Mira, el Perú, al comprarse el discurso radical de González Prada Ujú. y este discurso apocalíptico, Ujú. ¿no? Consideraba la mayoría, el consenso que se construye en el siglo XX es que la revolución agraria era el camino, la Claro. revolución era el camino de la salida hacia el desarrollo y hacia el Si futuro. me permites hacer una apreciación que creo que es clave para lo que estás señalando, la revolución comunista china, ¿no? 49, ya China entra a ser un país comunista, pero es una revolución comunista diferente a la revolución bolchevique, porque Claro. esta es una revolución del campo. Así es. Y ahí es donde viene el cambio también. El mariateísmo probablemente es un Pero- comunismo más urbano, más leninista. Claro. Y este es un comunismo más maoísta, vamos a decir. La idea predominante en el socialismo, en el APRA, incluso en Acción Popular, en el Frente Juventudes, en Belaúnde, en la democracia cristiana, excepto en el PPC, la Ujú. decisión, Claro. era que se necesitaba una reforma agraria en el Perú. Sí, claro. Claro. Pero la idea de reforma agraria que tenían de ellos era de reparto de propiedad, Ujú. no de construcción de un sistema de derechos. Ujú. Y tú sabes que la expropiación de la propiedad es una regla en la historia de la humanidad. Generalmente lleva a construir las mayores fábricas de pobreza de la historia de la Sí, humanidad, ¿no? efectivamente. Los países de la ex Unión Soviética son los países que mayores expropiaciones han hecho de propiedad en la historia moderna y han construido las mayores fábricas de pobreza. Ujú, ujú. Pero en el Perú también tenía que pasar lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, como cuando tú dices el primer belaundismo fracasó en la reforma agraria, era porque no fue más radical, ¿no? Efectivamente. Entonces, como fracasa, tenía que llegar Velasco. Y ya hay también movimientos ya terroristas propiamente tal. Ahí es entendidos como donde está, se van a efectivamente. fraguar las condiciones, ¿no? Ujú, ujú. Tenía que llevar Velasco, y Velasco produce la destrucción de la clase terrateniente. 68. Claro. Con Un Velasco octurazo. se produce una destrucción de la clase terrateniente Ujú. general, pero también de las clases propietarias en las regiones, Ujú. ¿ya? Se producen, digamos, la destrucción de las grandes clases terratenientes tienen que ver algo con los caviares. Ujú. No sé si tú has visto los apellidos, ¿no? Los de la Puente. Diez Cansecos, Diez Cansecos. Villarán, todos ellos son familias expropiadas. Por eso se sentían mal, ¿no? Claro. Quizás. ¿no? Todas estas familias son familias expropiadas por el velasquismo. Pero la dirigencia senderista, ¿no? Los Guzmán, Ujú. La Torre. Que hay que convenir que ellos empiezan, que Abimael empieza a cocinar el senderismo teóricamente ya a fines de los 60. Claro, con la viaja a China. con también. la ruptura chino-soviética. Así es, ¿no? efectivamente. Entonces, digamos, en las regiones, así como hay expropiaciones de grandes terratenientes, hay las clases regionales terratenientes. Ujú. Y generalmente son, muchos de los dirigentes de Sendero tienen que ver, Sendero tiene ahí su base social, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, se produce un gran resentimiento de las clases expropiadas, ¿no? Y en ese momento se produce la decisión chino-soviética. Ujú. Que es un punto importante también Es un para el punto Perú. importante. Ujú. Y en vez de evolucionar, digamos, ya no se trataba del socialismo de Mariátegui, Ujú. del comunismo soviético, que era más pragmático, más Sí. realista, sino de esta visión apocalíptica, fundamentalista del maoísmo extremista. Ujú. Ujú. O sea, Abimael viaja a China, se producen la serie de decisiones del comunismo peruano, Ujú. Bandera Roja se escinde del Partido Comunista de la Ujú. Unión Soviética y luego la facción por el Sendero Luminoso Ujú.
y Mariátegui se cinde de bandera roja. Ujú, Entonces ahí nace este mando senderista, ujú. se concentra en Huamanga Sí, en y la van Universidad a, San Cristóbal de Huamanga. claro, Ujú. en la Universidad de San Cristóbal y desarrollan una de las guerras terroristas comunistas más feroces de Más la sangrienta de la historia del historia. siglo. Y antes de entrar ahí, porque creo que esta es tristemente la cereza agria de este pastel, ¿no? Eh, Acotar también que el gobierno de Velasco entre el 68 y el 75, que termina después con un golpe de Estado que le da a Morales Bermúdez en Tacna, el Ujú. Tacnazo, pero ese primer gobierno de Velasco Alvarado también o sea, ese gobierno de Velasco Alvarado es un gobierno que genera una gran división dentro del país también. Uf, Y creo que esto es importante para entender también lo que viene después, por estas expropiaciones que fueron completamente delincuenciales, hay que decirlo, ¿no? Que terminaron microfragmentando el Ande peruano, porque hay que decir que no, más o menos una cuarta parte del territorio, ¿no? fue gestionado de esta manera, pero lo suficientemente grande como para generar desigualdad, un retraso brutal del agro, no, el ¿no? PBI se El cayó, PBI se desplomó, se desplomó ¿no? más de 20%, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nos fuimos al fondo, Ujú, ¿no? El modelo es, pero no solamente eso, mira, en- digamos, imagínate que el velasquismo hubiera, bueno, se producía la expropiación de las tierras ujú. y hubiese avanzado a sistemas de propiedad individual como lo hizo Corea del Claro, Sur, claro. ¿ya? Pero no, avanzó hacia las cooperativas soviéticas, Y estos ¿no? cooperativismos que eran absurdos Eh, porque, claro, traspasabas tierra, pero no Así, traspasabas ni capital ni así tecnología. es. Y, digamos, el PBI per cápita del agro se vino abajo, Ujú, la pobreza se incrementó, se profundizó. Y por otro lado, creó alrededor de 200 empresas ujú, estatales. El primer ujú, chavismo, el primer modelo chavista en América Hispana, el primer modelo nacerista fue el de ujú, Velasco. ujú, efectivo. 200 empresas estatales, un Pesca Perú, Petro Perú, los grandes mamotretos esos que ven ahí, ¿no? leche y arroz, vendía Claro, el Estado. Centromín, Eh, Hierro Perú, o sea, tenía cines, tú ibas a los cines del claro, pero si la Estado. gente, sobre todo los más jovencitos que nos están escuchando, que cuando ven estos mamotretos gigantescos como el Ministerio de Cultura, ¿no? No, Esos eran los mamotretos que se construyeron durante el y velasquismo. imagínate que, Brutalismo soviético en la así arquitectura, es, horrorosa. la izquierda Ujú, peruana nos cuenta una historia sobre Velasco, ¿no? Pero aquí fue Venezuela primero. Aquí claro, se comían los perros, los gatos por hambre, no claro. había papel higiénico, ¿no? Había Expropiación de medio de prensa, claro, censura. aparte de eso, Ujú. había colas para arroz, pan, porque Ensi vendía, creo. Una mención especial al Chato Hildebrand, que es el gran demócrata, ¿no? Que siempre andaba ahí dando vueltitas también por esos Bueno, regímenes. hubo mucha gente que digamos, se ilusionó con ese proyecto. Claro, ¿Ah? pero después se blanquean, ¿no? Después se blanquean y se lavan las manos. Son los Pilatos de la política. Bueno, digamos, pero este fue el momento de la destrucción de todo el Así es, impulso constructivo que. así Déjame es. decirte algo más. Junto a esa destrucción se produce la migración. El Perú cambia. Antes el 80% de la población estaba en el agro No, y el ahora no. 20% en la ciudad. Se invierten las cosas. Ujú. El 80% ahora está en las ciudades, el 20% en el agro y Lima se convierte en la principal ciudad andina del país. 70 entonces, ¿no? Primera parte de la Junta Militar, la segunda parte, importante aquí, la convocatoria de elecciones, la Asamblea Constituyente, la Constitución del 78, porque actores que durante, vamos a decir, durante ese siglo habían estado peleando, ¿no? Vaya la torre con los partidos de clases medias, finalmente hay un consenso y se trata de llegar a una salida democrática, 1980, elecciones convocadas, y aquí es la gran desgracia del Perú. El primer día, ¿no? El día de las elecciones ocurre un hecho terrible. Se ataca en Chuschi, pues, a las Efectivamente, ánforas el electorales. inicio de las acciones terroristas. Sendero Luminoso inicia una guerra que fue la primera gran guerra nacional Ujú. que libramos todos los Así es. peruanos. Está cargado de simbolismo ese ataque porque es el día donde supuestamente retoma la democracia. Ese día retoma la democracia es donde se produce el primer acto de Claro, violencia de los que vendrían. pero digamos,
Después de eso, Sendero llega a controlar una tercera parte del territorio Así nacional. es. La gente no lo recuerda. No Los lo muchachitos recuerda. de la Católica, esos que están tocando guitarra y fumándose su tronchito de No, marihuana, que quieren que todo está... Pero no, una desgracia. y no solamente eso, sino que ricos, pobres, clases medias, las comunidades colgadas de los Andes, gente en Palacio de Gobierno, todos sufren la Efectivamente. ofensiva terrorista Ujú. comunista de Sendero Luminoso, la ofensiva terrorista colectivista. Así Ojo, en el Perú, por si acaso, se mataban a comandantes generales del ejército, Así es. de la marina, De la marina. de la marina, De la digamos, policía ni hablar. de la policía. Era una ni hablar. carnicería Mira, con los- a las columnas de Sendero que podían llegar a 1.500, 2.000 Ujú. hombres, una gran parte de ellos armados con Se armas dice, largas. Víctor Andrés, que llegaron a ser hasta entre 12.000 y 15.000 en su punto más alto. Posiblemente no tengo esa cifra, pero lo que yo sí te puedo decir es que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del Sí, territorio del Perú. efectivamente. ¿Y sabes qué se decía en el Departamento de Estado y en la Fundación Rand En de los Estados Unidos. Ujú. Se decía más o menos lo siguiente, que el Perú debía ser fragmentado para evitar que surgiera una república polpotiana en Imagínate. América del Sur. Ujú, Entonces, el norte se iba con Colombia, ujú, el sur se iba con Chile probablemente, ujú, ujú. la Amazonía se iba con Brasil, y se dejaba solo los Andes como la república polpotiana. Claro. ¿Ya? Eso era más o menos la realidad del Perú. Ujú. Es decir, no había un Estado fallido que había perdido el control de las armas, pero no solamente eso, sino que los gobiernos democráticos del primer Alan García y del segundo Belaúnde no cambiaron el modelo económico velasquista, Ujú. y las empresas estatales, el déficit fiscal, habían desatado una hiperinflación sin precedentes Ujú. en la historia económica. El Perú no controlaba su moneda, es decir, no controlábamos ni las armas ni nuestra moneda. No había Sí. Estado, era un Estado que se Así había es. disuelto, Totalmente. era un Estado fallido. Bueno, en ese contexto surge el fujimorismo. Ujú. Pero todavía no entremos al fujimorismo, porque creo que es importante resaltar en la primera parte, entre el 80 y el 85, gobierno de Belaúnde Terry, Belaúnde, que es el segundo gobierno, él ve ¿no? Menosprecia este surgimiento, este proceso de violencia. De hecho, se refiere... Los llaman directamente a abigeos. Los abigeos, ¿no? Y ya se inicia un proceso inflacionario fuerte, porque el manejo a Belaúnde se le trata de plantar como un gran presidente. Un tipo honesto, pero como presidente fue un desastre. O sea, era un sujeto que no tenía, vamos a decir, carácter para tomar decisiones. No lo veía muy... O sea, desde mi valoración fue un mal presidente. Y entra Alan García el año 85, 90, este joven que mucha gente vota, sobre todo las mujeres votaron, esto no es broma, así es el Perú, esa es la realidad del Perú, votaron por él que era guapo. Ese fue el criterio electoral de Alan García. Y nos traen a este discípulo de allá, el discípulo favorito allá de la Torre. No, pero él estaba más en el horizonte cultural. El primer Alan es un bolivariano. Claro. Sería un bolivariano en la actualidad, ¿no? Claro. Y claro, tampoco, digamos, los errores del primer gobierno aprista son los errores del modelo velasquista. Y el principal problema de Alan es no darse cuenta de eso y querer radicalizar el modelo velasquista con este intento frustrado de la estatización de la banca. Alan García, que ahora descanse en paz, que tuvo un segundo gran gobierno desde mi perspectiva, que no deshizo completamente lo que había, no hizo lo que deshizo con el primero, pero creo que tuvo la oportunidad de reivindicarse. Pero recordamos a Alan García, ¿no? Con mucha alegría en la década de los 80. No, sí. Y eso también, su gobierno tiene mucho que ver con la dispersión del senderismo también, porque en ese periodo el senderismo es donde... No, en ese momento pues... hace una metástasis terrible. Claro, en ese momento surge un Estado fallido. Totalmente. Inviable. El Estado no controla la moneda ni las armas. Y si tú no controlas la moneda en tu país ni las armas, ya no eres Estado. No eres Estado. Estás disuelto. Por definición. En ese momento avanza el Sendero Luminoso. Y por cierto, no solamente mataban comandantes generales del ejército y la marina, en cada pueblo desarrollaban un terror polpoteano sin nombre. Convocaban a la población y al juez de paz, al teniente gobernador, primero les cortaban la lengua, a veces les sacaban los ojos y luego los mataban. Y luego los colgaban para
aleccionar a los demás pueblos, ¿no? A los demás pueblos. Eso es Sendero Luminoso. Y es importante, Víctor Andrés, que la gente puede decir, pero qué terrible que se estén hablando estas cosas, es que esa era la realidad. Entonces, a uno que vivió esa época, yo la viví, éramos niños en ese momento, pero a uno le hierve la sangre de cólera y de indignación cuando vienes a ver a estos neosenderistas tratando de democratizar de lavarle la cara a un movimiento que fue criminal, fue terrorista. Por eso el siglo XX no puede ignorar a dos personajes. A Velasco, que lo destruyó todo, y a Fujimori, que lo reconstruyó todo. Vamos a hablar en esos términos. Que le devolvió viabilidad a este país. Así es. Y mira, y eso no tiene que ver con adhesiones electorales. No, efectivamente. Mira, tú puedes votar o no por el fujimorismo, pero cuando uno habla de historia no puedes entenderse eso. Y esa es una de las razones por las cuales el Perú no construye una memoria histórica. Bueno, antes de que entonces terminemos, creo que esta reflexión que haces sobre Fujimori es un acto de justicia. Yo creo que también dentro del programa valdría la pena hablar sobre un capítulo sobre el Fujimorismo. Sí, mira, si tú quieres hablar de los hombres del siglo XX, ¿no? Yo te lo digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, yo me quedo con Aya La Torre por ser el fundador de la modernidad política y el hombre de la paz del siglo XX, a pesar de las revoluciones apristas. También me quedo con Fernando Belaúnde. ¿Sabes por qué? Belaúnde murió muy pobre. Es un hombre que puede haber tenido hierros, ¿ya? Pero, digamos, cuando uno construye democracia tiene que tener algunas ideas. Me quedo con el Alan García del segundo gobierno. Bueno. Pero la grandeza de Fujimori como reconstructor del país no tiene parangón. No tiene parangón. Efectivamente. Bueno, digamos, estamos en momentos de elegías, de panegíricos, cuando se muere la gente, y a veces nos olvidamos que unos son escritores, otros son filósofos, otros son políticos. Así es. Bueno, a Fujimori hay que reconocerlo como político, como reconstructor. Y eso no tiene nada que ver con el fujimorismo electoral, ¿sabes? Es pura historia, es pura reflexión sociológica. Así es. Bueno, Víctor Andrés, se ha pasado volando la hora. Ha sido un programa muy, muy interesante. Hemos hablado de violencia sin ser tan violentos, vamos a decirlo, ¿no? Y espero que la gente lo haya apreciado, lo haya disfrutado. ¿Algunas palabras que quiera dirigirte ya brevemente a la gente que...? Bueno, gracias por invitarme. Estos temas sobre la historia, sobre recuperar la memoria histórica es fundamental, ¿no? Estamos viviendo en la época de las fábulas. Así es. De las fábulas. Y es bueno separar la paja del trigo. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Un honor tenerte aquí. Gracias a todos ustedes en Piensa Más por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Estamos para seguir aprendiendo aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.